Dos notas antes de empezar. Uno es que, como siempre, vamos a estar usando la traducción de la Nueva Versión Internacional. Sin embargo, dos de los versículos tienen una traducción un poquito rara esta vez. Entonces, con versículos 3 y 11 vamos a estar usando los versículos como se aparecen en la Reina Valera. La Reina Valera tiene una traducción excelente, muy literal, palabra por palabra, en esos dos versículos. Entonces, solamente con versículos 3 y 11 vamos a cambiar a la Reina Valera. También me gustaría mencionar una cosa más. Hemos visto semana tras semana el pecado de Israel en este libro de Oseas. Pero esta semana va a empezar un hilo nuevo, un hilo de esperanza. Y este hilo va a continuar desde el día de hoy hasta el fin de este libro de Oseas. Esta semana es algo breve, algo pequeño. Casi ni podemos ver este hilo fino, pero poco a poco vamos a ver más y más y más de esperanza y gracia en este libro. Con todo eso en mente, vamos a ver nuestro texto para el día de hoy, que se encuentra en Oseas, capítulo 10, versículos 1 a 15. Otra vez, Oseas 10, versículos 1 a 15. Por favor, pongámonos en pie para leer la palabra de Dios. Israel era una vid frondosa que daba fruto a su antojo, pero cuanto más aumentaba su fruto, más altares se construía. Cuanto más prosperaba su país, más hermosas hacía sus piedras sagradas. Su corazón es escurridizo, pero tendrá que cargar con su culpa. El Señor destrozará sus altares y devastará sus piedras sagradas. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no tememos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Hablan solo por hablar, juran en falso y hacen tratos. Por eso florecen los pleitos como la mala hierba en el campo. Temen los moradores de Samaria por el becerro que adoran en Bet-Aven. El pueblo del becerro hará duelo por él, lo mismo que sus sacerdotes idólatras. Harán lamentos por su esplendor, porque se lo llevarán al destierro. El becerro será llevado a Asiria como tributo para el gran rey. Efraín quedará avergonzado, Israel se avergonzará de sus ídolos. Samaria y su rey desaparecerán como rama arrastrada por el agua. Serán destruidos sus santuarios paganos, lugares de pecado de Israel. Cardos y espinos crecerán sobre sus altares. Entonces dirán a las montañas, cúbranos, y a las colinas, caigan sobre nosotros. Tú, Israel, has venido pecando desde los días de Gibeá, y ahí te has mantenido. En Gibeá la guerra tomará por su presa a los malvados. Cuando yo quiera, los castigaré. Entonces las naciones se juntarán contra ellos para aprisionarlos por su doble perversión. Efraín es novia domada, que le gusta triar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Pero ustedes sembraron maldad, cosecharon crímenes y comieron el fruto de la mentira, porque confiaron en sus carros y en la multitud de tus guerreros. Un estruendo de guerra se levantará contra el pueblo y todas tus fortalezas serán devastadas, como devastó Salmán a Bet-Arbel en el día de la batalla, cuando las madres fueran destrozadas junto con sus hijos. Esto es lo que Betel les hizo a ustedes.
a causa de su extrema maldad, pues el rey de Israel será destruido por completo en cuanto amenazca. La palabra de Dios. Tomen sus asientos, por favor. Supongo que la mayoría de nosotros disfrutamos transformaciones radicales. Es increíble cuando algo normal, algo familiar, cambia a algo extraordinario, algo completamente diferente. Pero para mí la transformación más increíble, más radical que yo he visto casi en toda mi vida ocurre regularmente en mi propia casa. Estoy hablando de Calvin, mi hijo, quien tiene 5 años. Y para ver esa transformación increíble, solamente tengo que ver a mi hijo haciendo algo malo y hablarle sobre las consecuencias que él va a enfrentar. Y de repente se transforma desde un niño pequeño de 5 años a un abogado profesional, ¿no? Y él dice, oh no, estoy en problemas, ¿qué voy a hacer? Y si no puede convencerme de su inocencia usando pruebas forenses, él va a intentar negociando una sentencia menor basada en el hecho que no fue completamente su culpa, ¿no? Y hasta con palabras legales él se defiende y dice, no es mi culpa en esa situación. Y eso es lo que hemos visto en Israel desde capítulo 1 hasta capítulo 9. Pues Israel ha sido encontrado culpable hasta ahora. Ellos han intentado muchas diferentes cosas. Por ejemplo, intentaron convencer a Dios que no fue su culpa. Y después intentaron explicar por qué no necesitaban ser castigados tan severamente. Pues hasta en Oseas 6 vimos que intentaron un poema de amor. Intentaron casi a todo, pero nada funcionaba. No son las respuestas correctas, por supuesto, pero por lo menos son señales de esperanza. ¿Por qué? Cuando mi hijo Calvin intenta negociar conmigo, ¿qué está haciendo? En cierto sentido, él está reconociendo su pecado, su error, y está reconociendo en una manera que yo tengo como el padre, tengo el derecho y la responsabilidad de corregirle con una consecuencia si es necesario. Cuando Israel estaba negociando con Dios en todos esos capítulos, desde capítulo 1 hasta capítulo 9, por lo menos están reconociendo su error, por fin diciendo, sí Dios, estamos culpables, y que el Señor tiene el derecho y la responsabilidad de corregirles con una consecuencia si es necesario. Las Escrituras llaman eso el temor de Dios. Pues obviamente no es que tengamos miedo de Dios, sino un respeto para su poder y su autoridad. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Miqueas 6:9 dice algo más. Dice, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Pero Israel no temía al Señor. Por lo menos aquí en este versículo, en este capítulo 10. En Oseas 10 hemos llegado a un nivel de rebelión que no hemos visto hasta ahora. Hasta dice en el versículo 3, no tenemos rey porque no tememos a Jehová. Han declarado anarquía. Pues anarquía no quiere decir caos. Normalmente, eso fue una anarquía total. No. No queremos decir caos con anarquía. Anarquía simplemente quiere decir es decir, sin, arquía o arcón, rey o gobernante o señor. Entonces, sin señor, sin rey, sin Dios, anarquía. Nadie puede decirme qué hacer. Esta es la insensatez de lo que vemos, por ejemplo, en el poema Invictus. Pues es un poema de un no cristiano, pues declarando su rebelión contra cualquier líder, contra cualquier Dios. Traducida en español dice así.
En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado bajo los golpes del destino. Mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y pues qué miedo, ¿no? Declarar esas palabras ante Dios. Pero es nada más una versión más refinada, o podemos decir una versión más oscura, de la canción popular A Mi Manera. ¿Quién puede decirme qué hacer? He hecho todo a mi manera. Ni un Dios ni un hombre puede decirme qué decir, ni qué hacer, ni nada. Es solamente una expresión, algunas expresiones de este himno de anarquía que canta a veces en nuestros corazones. Nadie puede decirme qué hacer, qué pensar, qué decir, y ningún castigo, ninguna amenaza me puede cambiar el camino. Yo voy a hacer exactamente lo que yo quiero hacer. Pero ¿cómo parece eso en la vida real, en la vida diaria que enfrentamos? Porque muchas personas nunca se van a considerar a sí mismos anarquistas cósmicos, ¿no? Pues, sin embargo, tienen esas semillas de anarquía creciendo en sus corazones. Pues casi nunca literalmente se levantan su puño contra Dios en el enojo. Pues normalmente parece más suave, como, la religión para ti está bien. No, simplemente no es para mí. ¿Qué están diciendo? Pues este control de un Dios, de otra persona, pues, no es la mía. Quiero vivir mi vida a mi manera. Parece más aceptable que la mayoría de la anarquía, pero tiene la misma semilla en el corazón. No reconozco la autoridad ni la palabra de ningún Dios. O puede parecer aún más suave. La persona puede ser una persona religiosa, tal vez van a una iglesia, pero no es como están en contra de la Biblia, no tienen ningún problema con la Biblia, pero simplemente no siguen la Biblia. Cuando hacen las decisiones de su vida diaria, nunca están pensando en las Escrituras, piensan en lo que ellos quieren hacer, lo que a ellos les parece bien. Nunca piensan en lo que Dios quiere o su reino requiere. ¿Sabes lo que es eso? Prácticamente, otra vez, es la anarquía. Están diciendo, pues mi vida es mía. No necesito tomar a Dios en cuenta. Pues ningún Dios, ninguna Biblia puede afectar mis decisiones o ni decirme qué hacer. ¿Por qué las personas hacen todo eso? Pues no quieren ser restringidos por Dios y sus reglas. Pero muchas personas hoy en día dicen, y hemos escuchado, pues, ¿sabes qué? No estoy preocupado. Ni creo en Dios, no. Y si un Dios existe, a lo mejor no me va a juzgar, no me va a castigar. Y hasta si me quiere castigar, ¿qué? Es un precio pequeño por tener el control de mi propia vida. Pero es cierto que los anarquistas tienen control de su propia vida. Versículo 5 de nuestro texto expone mucho lo necio de esta mentalidad. Incluso los anarquistas no son autónomos, ¿no? Pues ellos viven toda su vida bajo autoridad también. Tal vez no pensando en la autoridad de Dios, pero viven bajo la autoridad de sus ídolos, sus pequeños dioses. Eso es porque el pueblo de Israel hizo duelo por su ídolo cuando lo llevaron a Siria. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque perdieron a su Dios, perdieron a su líder, pues a su cabeza. Pero hoy en día, ¿por qué las personas se deprimen, se enojan o se sienten ansiosas?
Cuando no pueden obtener la relación que quieren, o el trabajo que quieren, o cualquier cosa que su corazón desea. La verdad es que sí tienen a un Dios, pero no es el Dios de la Biblia, el Dios de amor. Es uno de los ídolos tiranos de este mundo. Pues uno que demanda su lealtad total y les castiga cuando no obedecen. Son gobernados por su orgullo, gobernados por su amor de posesiones materiales, gobernados por sus deseos, gobernados por sus adicciones, viven y mueren bajo la carga pesada de su pecado. Tal vez conocemos a personas así, ¿no? Que están en ese momento bajo la carga pesada de su pecado. Pero han pensado en la iglesia, han pensado en las cosas de Dios y han pensado, ¿sabes qué? Eso es nada más otra carga y voy a estar intercambiando la carga de este mundo por la carga de la religión y no quiero nada de eso. Y es cierto, cuando vemos textos como Oseas 10, especialmente versículos 10 a 13, no suena como una vida fácil ser bajo la dirección de Dios. Mira lo que dice, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, que quebrará sus terrones Jacob. Pues suena como mucho trabajo, muy duro. Y piensan, pues yo no quiero hacer eso. Pero es interesante que en los días de su ministerio Jesús habló de eso. Podemos pensar en lo que Él nos dijo en Mateo 11, versículos 28 a 30. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Suena bastante bien, ¿verdad? Pues yo quiero ese descanso, Jesús. Pues ¿cómo puedo obtener ese descanso que he estado anhelando? Dice en el siguiente versículo, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces, si queremos ese descanso, también necesitamos ser bajo el yugo de Jesús. Pero ¿qué quiere decir eso? Obviamente el descanso que lo que Jesús nos va a dar, no es un descanso físico. Hay que trabajar, hay que vivir pues como ciudadanos del reino de los cielos. Pero la realidad es, como sus discípulos, vamos a cargar con su yugo, como podemos ver en Mateo 11 y Oseas capítulo 10. Pero sí vamos a recibir un descanso. No un descanso para nuestros cuerpos en todo momento, pero un descanso de alma. Rechazar el yugo de Jesús. Y hay personas que han hecho eso, completamente han rechazado el yugo de Jesús. Es posible hacerlo, pero rechazar el yugo de Jesús no significa que seamos libres. Vamos a estar nada más laborando bajo un amo diferente. Con Jesús o con un ídolo, vamos a estar trabajando, plantando semillas en nuestras vidas. Para algunos de nosotros van a ser las semillas que encontramos en versículo 13. Pero ustedes sembraron maldad, cosecharon crímenes y comieron el fruto de la mentira. En los días de Israel, como podemos ver en el fin del versículo 13, ellos plantaron las semillas de autoconfianza. No necesitamos a ningún rey, no necesitamos a ningún Dios, ¿por qué? Porque tenemos a nuestro ejército, nuestros guerreros. No tenemos miedo de nadie, podemos hacerlo nosotros mismos, nosotros solos, ¿no? Pero como podemos ver en versículos 14 y 15, pues la cosecha de esas semillas fue terrible, ¿no? La gente fuera destruido completamente. Necesitamos entender algo. Esta misma anarquía que les afectó existe en nuestros corazones también. Las semillas ya están y esa destrucción puede llegar a nosotros también. Entonces necesitamos aprender dos cosas de la destrucción que podemos ver aquí en Oseas capítulo 10. En versículo 9 podemos ver que la destrucción es el resultado de un pecado en Gibeá.
Pues eso fue un pecado tipo Sodoma y Gomorra, algo terrible que pasó en el fin del libro de los Jueces. Pero este pecado ocurrió en Israel generaciones antes. Entonces, ¿por qué Dios está hablando de ese pecado ahora, ya generaciones después? Versículo 10 dice, cuando yo quiera, los castigaré, pensando en este pecado. En otras palabras, el Señor fue muy paciente. Él esperó generaciones buscando su arrepentimiento, buscando un cambio de corazón del pueblo de Dios. Pero eso no quiere decir su paciencia, que el castigo no viene. No. La destrucción prometida venía. Y para algunos de nosotros, tal vez aquí hoy, eso es nuestro caso. Sabemos que hemos plantado semillas de destrucción en nuestras propias vidas. Hemos hecho cosas que, sin la misericordia de Dios, nos van a destruir. Pero Dios hasta ahora ha sido paciente con nosotros. Pero es importante que no abusamos esta paciencia del Señor. Estas semillas malvadas están creciendo y un día va a venir la cosecha de estas semillas. Durante años, Oseas llamó con amor al pueblo al arrepentimiento. Pero algunos no querían escuchar. Estaban cantando este himno de anarquía, en lugar de escuchar la voz del Señor por medio de Oseas. Y eventualmente llegó un día en que fue demasiado tarde para arrepentirse. Y podemos ver en versículo 8, esa destrucción fue tan horrible que ellos pidieran a las montañas, cúbrenos, y a las colinas caigan sobre nosotros. Enfrentaron un ataque terrible de Asiria y muchos de ellos murieron en esas batallas. Físicamente, muchos de ellos murieron por haber cantado el himno de anarquía en lugar de escuchar la voz del Señor. Pero sabes que eso no fue el fin de la historia. Sí, algunos físicamente murieron, pero el pueblo continuaba. Y la próxima vez que escuchamos esas palabras, cúbrenos las montañas, que caigan sobre nosotros las colinas, salió de la boca, no de Oseas, sino salió de la boca del verdadero Oseas, es decir, Jesucristo. Eso es lo que encontramos en Lucas capítulo 23. Es interesante que Jesús, como Oseas, pasó años y años llamando a su pueblo, llamando a su novia. Y en el fin de su ministerio, literalmente en el momento que estaba cargando su cruz al Calvario, momentos antes de su crucifixión, donde hizo el último sacrificio por su novia, también citó este capítulo de Oseas 10, las últimas palabras antes del inicio de la crucifixión. Habló con mucha tristeza de Jerusalén. Dijo muchos, ni con esta muerte y resurrección me van a escuchar. Y un día van a llegar el castigo, porque alrededor de la cruz, alrededor de Israel, estaban cantando el himno de la anarquía, en lugar de escuchando su mensaje de amor. Y él profetizó que cuando la destrucción de Israel vendría como un relámpago, como en el día de Oseas, ¿qué van a hacer? A las montañas van a gritar, cúbrenos, y a las colinas caigan sobre nosotros. Y eso pasó en la misma generación de Jesucristo. En el año 70 fueron atacados y muchos murieron de manera horrible adentro de Jerusalén. Muchos perdieron sus vidas físicamente, pero eso no fue el fin de la historia. Y la última vez que esas palabras están en la Biblia. Porque el himno de anarquía está en muchos de nuestros corazones hoy en día. ¿Qué va a pasar con nosotros, los que preferimos este himno de anarquía en lugar de la voz de nuestro Señor Jesucristo? Como hemos visto, Oseas profetizó la destrucción que vino a través de Asiria. Y cuando el pueblo vio la destrucción,
Pues pidieron a las montañas y colinas, caigan sobre nosotros, pero no escaparon. Años después, Jesús profetizó la destrucción que vino a través de Roma. Y cuando el pueblo vio la destrucción, pues ellos pidieron a las montañas y colinas, caigan sobre nosotros. Muchos murieron, pero no escaparon. Las Escrituras tienen una profecía que una vez más eso va a ocurrir. Una vez más Dios va a silenciar para siempre este himno de la anarquía. Y cuando la gente ve la destrucción en ese día, ¿qué van a hacer? Van a pedir a las montañas y colinas, caigan sobre nosotros, pero no van a escapar. La descripción de ese día se encuentra en Apocalipsis 6, 2 a 17. Dice así: vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre. Y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, ¿y qué hicieron? En ese día de terror, en ese día de destrucción, ¿qué hicieron? ¿Arrepintieron? ¿Clamaron al Señor? No. Tristemente el texto continúa como se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndenos. ¿Escóndenos de qué? ¿De la ira de Asiria? ¿De la ira de Roma? No, mira lo que dice Apocalipsis. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndenos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? La ira del Cordero. No estamos muy acostumbrados a pensar en Jesucristo en estos términos. Pues Jesucristo es nuestro Señor de amor y absolutamente es cierto. Para nosotros, hoy, Jesucristo es el verdadero Oseas, llamándonos como su novia, pidiendo nuestro regreso a la casa, donde Él puede abrazarnos en amor para siempre, llamándonos con ternura, pero eso no va a durar para siempre. El momento es ahora. Debemos no esperar más, ni hasta el próximo año, ni hasta la próxima semana. Dejemos de cantar el himno de anarquía en nuestros corazones. Sometámonos a su dominio y reino y hallaremos descanso para nuestras almas. Oren las palabras de Oseas el profeta. Siembran para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Oremos. Oh Dios, gracias por llamarnos, gracias por tu amor, clamando a nosotros que regresamos a casa. Dios, muchas veces no hemos querido hacerlo, Dios, en rebelión. Hemos cantado este himno de anarquía en nuestros corazones pensando, pues, gracias Dios, pero yo quiero hacer las cosas a mi manera. Ayúdanos, Dios, reconocer lo hermoso de tu autoridad y tu poder, ponernos bajo tu protección. Entendemos que vamos a estar bajo tu yugo, pero sembrando una cosecha de justicia, cosechando cosas hermosas, no solamente para hoy, sino para una eternidad.
Ayúdanos, Dios, no regresar al yugo del pecado, sembrando cosas que quieren destruirnos. Ayúdanos, Dios, buscar nuestro refugio en nuestro Señor Jesucristo hoy. Dios, eres un Dios excelente de amor. Entendemos que todo eso no es posible por algo que podemos hacer, sino por lo que tu Hijo ya ha hecho a nuestro favor y el trabajo constante de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Dios, te honramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.